Buenas noches, familia. Quiero extender un caluroso saludo a los teólogos, a los estudiantes que no se han rendido, que a pesar de hemos tenido esta distracción del COVID-19, han continuado sus estudios, haciéndolo por medios del internet, por medio de videos, consiguiendo todos sus papeles, escribiendo sus reportes. Esto ya pronto se acaba, familia. Queda un mes más de trabajo y ustedes van a recibir sus diplomas en las múltiples áreas que ustedes han expresado interés. La clase de UDI es una clase un poquito técnica, pero no difícil. Al menos he tratado de poner la información en un formato fácil de entender, utilizando muchas gráficas. Tiene que ver con la formación del Nuevo Testamento. Es algo esencial en el pastor, en el creyente, de saber cómo se formó la Biblia, porque escuchamos muchos argumentos de personas agnósticas que nos dicen, nosotros no sabemos si la Biblia ha sido manipulada por el catolicismo. No, ha sido corrompida. A las finales no sabemos cómo ha llegado a nuestras manos. A las finales no sabemos cuáles fueron las copias originales y ni sabemos que la copia que tenemos ahora pues es la copia que tuvieron los discípulos. La clase de hoy día se llama la formación del Nuevo Testamento, pero en realidad cubre más acerca de la corrupción del Nuevo Testamento. Les voy a citar algunos críticos que hablan en contra de la palabra. Uno de esos viene en forma de película o de un libro que yo estoy seguro que sus hijos lo han leído. Le hicieron película, ahí Tom Hanks hace el papel del investigador. Esta es una novela de Dan Brown, se llama The Da Vinci Code o el Código Da Vinci, donde se proclama la idea, se extiende la idea. Y lo voy a leer acá textualmente, donde dice: la Biblia se ha desarrollado a través de muchas traducciones y revisiones. La historia nunca ha tenido una versión definitiva del libro. En forma de ciencia ficción, en forma de crítica artística, pues tiran un veneno y una mentira, porque no tienen manera de cómo probar eso. Al contrario, nosotros podemos probar que lo que ellos dicen es equivocado. Esto se ve pues como un eco con otro ateo que se llama Wirleman. Si ustedes van a Amazon y ponen su nombre, van a ver que le va a salir este librito. Tremendo título, Jesus Light. Él escribió otro libro también, donde dice: Dios te odia, ódialo para atrás. Y es muy curioso que un ateo escoge ese nombre, porque para el ateo Dios no existe. Entonces debería decir: la nada te odia, odia la nada, ¿no? Pero mire lo que él dice, no tenemos ningún manuscrito original de la Biblia. Es una media verdad. ¿Los originales se perdieron? No se perdieron. Se desintegraron por el uso. Dice, no sabemos cuándo ni por quiénes. Lo que tenemos son copias de copias. En algunas instancias, y acá es donde viene la mentira, en algunas instancias las copias que tenemos son copias de 20 generaciones. Ahí en el numerito es donde viene la mentira. Porque los manuscritos, como nosotros le llamamos, pues tienen una distancia de un siglo. O sea, estamos bien cerca de los eventos. ¿De dónde sacan todas estas ideas? Bueno, lo sacan de un académico del Nuevo Testamento famoso. Si ustedes van a YouTube, lo van a ver en los videos. Él ha estado en muchos debates con el doctor Daniel Wallace, donde pues ha recibido duro rebate por parte del doctor Wallace, que es un académico del Nuevo Testamento de primera línea. Se le llama el moderno Indiana Jones, porque él ha viajado por todo el mundo con un equipo profesional que toman fotos digitales y han entrado a los conventos,
de los países que eran parte de la Unión Soviética y han entrado a todos esos sitios que antes eran inaccesibles, donde existen manuscritos. Tuvo acceso y ha tomado fotos. Entonces él tiene una librería digital de los manuscritos que ha encontrado. Muchos manuscritos que no sabíamos que existían, pero que ahora existen. Y eso ha revolucionado la crítica textual, porque muchas críticas han tenido que echar de lado porque los manuscritos antiguos que hemos encontrado pues ya no lo soportan. Y esto es algo muy bueno. Bart Ehrman él empezó como evangélico. No sé qué le pasó, estudió acá en Princeton Theological Seminary y otros seminarios más evangélicos. Pero en algún punto de su carrera teológica perdió el hilo y empezó a alejarse de la ortodoxia hasta convertirse en un agnóstico verdadero. Un agnóstico es alguien que dice que no puede saber si lo que está leyendo es verdad o no es verdad. Y él dice en su libro se llama Misquoting Jesus, se lo voy a poner acá en el screen. Usted también lo puede conseguir en Amazon. Está lleno de medias verdades. Dice, no tan solo no tenemos los originales, tampoco tenemos las primeras copias. Eso es verdad. No tenemos copias de las copias de los originales o copias de copias de copias de los originales. Y ahí es donde viene la exageración. Entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir? Bueno, a través de la enseñanza. Acá se lo pongo en forma de estadística. La cantidad de manuscritos que existen en la Biblia. El Nuevo Testamento contiene aproximadamente 144,000 palabras. Si usted cuenta cada palabra, cada letra, al final de su búsqueda van a haber 144,000. Este número no tiene nada que ver con los 144,000 que se menciona en el libro de Apocalipsis. Por favor. Entonces Bartman dice que existen 400,000 variantes de manuscrito a manuscrito. Y según él dice, mire la cantidad de variantes. Son más grandes que las palabras que hay en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo confiar en este Nuevo Testamento? Y ese es todo su punto. Bueno, nuestra respuesta es una respuesta sólida. Porque en primer lugar, tenemos 24,000 manuscritos de la Biblia que vienen en distintos idiomas de distintas épocas. En latín nomás, que se copiaron mucho en el medioevo, tenemos 10,000 copias. En griego tenemos 5,284 copias. Y en otros lenguajes tenemos 5,000. O sea, usted saque la cuenta. Fue en el idioma georgiano, en el cóptico y todos los otros idiomas del Medio Oriente y de la Europea Baja. Entonces, para que usted entienda, sí, hay 140,000 palabras por copia. Pero nosotros explicamos este problema es porque mientras más copias usted tiene, va a haber diferencias de una a la otra. Si solamente existiese una copia de la Biblia, no habría variantes, porque usted no la puede comparar con otra. Cuando usted comienza a copiar, y especialmente en esa época que las copias eran de mano, de una copia a otra copia, los escribas cometían errores de ortografía, de cansancio o interpolación. Y eso explica el por qué la gran cantidad. Lo curioso es que de estos 400,000 variantes, el 0.025% en realidad afecta el significado del texto. De 400,000, en realidad son 1,000 variantes que afectan el significado del texto. O sea que no, it's not that bad. Miren, muchos nos acusan de que nuestra Biblia ya ha sido corrupta, por lo tanto no sabemos lo que tenemos, ¿verdad? En el año 1611 se escribió la Reina Valera, King James Version, basado en 7 u 8 manuscritos. MSS son manuscritos. Y esos manuscritos databan del siglo XI. Para su información, la versión King James es basada sobre los trabajos de Erasmus,
que produjo un texto en griego de textos del siglo XI, y de ahí se basaron muchas copias o traducciones de la Biblia. Entonces, eso fue en el 1611, basado en 7 manuscritos del siglo XI. Pero si usted abre una Biblia moderna, digamos desde 2013, no está basado en 7. No está basado solamente en 7 manuscritos, está basado en 5.800 plus, en otras palabras. Y miren la distancia. Datan del siglo II en adelante. O sea que podemos decir con certeza que nuestras modernas versiones de la Biblia son más exactas que las que se publicaron en el 1611. ¿Por qué? Porque se están descubriendo más manuscritos anualmente. En otras palabras, existe la esperanza de que encontraremos manuscritos cercanos al primer siglo. Entonces, la acusación de que la Biblia ha sido corrompida, ese es boloni. Lo que interesa en realidad de todas las variaciones, el 99% no afecta en absoluto el contenido del texto, y solamente tenemos el punto, este sería 25%, no, este es punto 25 o 1000 variantes de la 400.000 que afectan el texto. Entonces, para que ustedes vean, las críticas son duras de que ha habido manipulación, pero nosotros presentamos pruebas contundentes con números y con estadística. Tenemos más de 24.000 manuscritos, copias de copias. Las copias no datan más, lo más cercano que llegamos es el siglo II, siglo III en adelante. Y de esas copias del siglo II se han hecho otras copias. Y por sacar copias a mano, y no había la facilidad que hoy tenemos de sacar copias en una imprenta o de computadoras que corrigen ortografía, es el origen de los errores de omisión o comisión que se cometieron durante las traducciones en un periodo de muchos siglos. Entonces nuestras Biblias ahora son más exactas, más cercanas al original, y tenemos la esperanza de que podemos acercarnos más al original, porque existen documentos que están por descubrirse. Entonces, continuando con la clase, quiero mostrarle un ejemplo de las 1000 variantes, que pueden afectar el significado del texto. Les voy a dar un ejemplo. Está en Marcos 9:29, donde dice: y les dijo, este género, pues se acuerdan cuando los discípulos trataron de exorcizar un demonio y no pudieron, y cuando Jesús les dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y es en la versión Reina Valera. Pues sabemos que los manuscritos más antiguos omiten la palabra o la frase y ayuno. Solamente los textos más modernos incluyen la palabra ayuno. ¿En qué afecta doctrinalmente esto? Afecta la divinidad de Cristo, afecta su nacimiento virginal, afecta su advenimiento profético, afecta sus milagros, afecta la doctrina desarrollada por San Pablo. Cero, en absoluto. En lo único que le puede afectar a usted en la práctica, si va a ayunar antes de exorcizar un demonio o no. Entonces, es la naturaleza de los errores que encontramos con ese 0.025% o las 1000 variantes que en realidad valen la pena analizar. You get my point? Tenemos una Biblia que se ha preservado, pero muy bien. Seguido de paso, pues estos enemigos de la fe atacan la divinidad de Cristo. No se cansan. En la misma novela de Da Vinci Code, miren cómo insinúan que en realidad la divinidad de Cristo fue establecida por Constantino en el Concilio de Nicea. En uno de los personajes, que se llama Tevin, dice, hasta ese momento, y en ese momento pues es en referencia al Concilio de Nicea del año 325,
En la historia Jesús era visto por sus seguidores como un mortal, un profeta, un gran hombre poderoso. Pero al final, un hombre, nada más. Le meten veneno a la gente, especialmente a nuestros jóvenes. Tratan de decir que nosotros hemos maquinado todo esto. Pero en realidad, con el descubrimiento de este manuscrito, un papiro, ¿verdad? Se le llama el P de papiro, P66, que contiene Juan 1.1 y data del año 175 después de Cristo. Estamos hablando del segundo siglo, donde se puede ver en el griego. Si lo pudiese magnificar, se puede leer en el griego, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, donde dice claramente se establece la divinidad de Cristo. No fue algo que estableció Constantino, sino que los discípulos interpretaron eso. En Hai Enkolarke, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y en el griego dice, y Dios era el verbo. Entonces nosotros tenemos que la divinidad de Cristo, por más que sea atacada por diferentes argumentos, por Hollywood o por teólogos que han perdido su fe, pues nuestras creencias son firmes. Ahora quiero hablar un poquito de algo que va a despertar su curiosidad. Quiero hablar de los manuscritos que tenemos del Antiguo Testamento. Quiero hablar del Códex Vaticano, el Sináctico, la traducción de la Septuagésima, de la Latina Vulgata que uno escucha, cómo se desarrollaron, cómo afectan nuestras Biblias latinas. Por ejemplo, voy a cambiar la pantalla acá, haciendo una comparación con documentos del mundo antiguo, ¿verdad? Todos hemos escuchado de la Ilíada de Homero. De ahí sale el caballo de Troya y todas las historias de Ulises. Se cree que se escribió en el año 800 a.C. y existen menos de 650 manuscritos. Pero ese no es el problema. Miren la distancia. ¿De dónde vienen estos manuscritos? Vienen del segundo y tercer siglo después de Cristo. Saquen su cuenta. 650 le harían 200. Estamos hablando de 800 años de distancia entre la copia y el original. Y esa es la Ilíada, que es un documento antiguo que tiene 650 manuscritos. Si nos vamos a Tácito, que era un historiador romano, cuando él escribe los anales del Imperio Romano, pues solamente tenemos un manuscrito. Sabemos que se escribió en el segundo siglo, en el año 116, pero las copias que tenemos datan del año 850. Si usted haga la matemática, hay una cantidad de entre 600 y 700 años de distancia entre la copia y el original. Flavio Josefos, otro historiador, pero este era judío, él escribió La Guerra de los Judíos. De tal libro solamente tenemos 9 manuscritos que datan del siglo IV, el siglo X, el siglo XII y el siglo XIII. Son lo más cercano que se puede aceptar. Y esto fue un contemporáneo de Jesús, unos añitos después. O sea, estamos hablando de unos 300 años, 400 años de diferencia al evento. Sin embargo, cuando comparamos el Nuevo Testamento, fue escrito en el primer siglo, y tenemos 5.824 manuscritos. ¿Y cuál es la distancia del tiempo? Bueno, se escribió en el primer siglo y tenemos copias del segundo siglo. Estamos hablando de menos de 100 años. Acá hay una distancia de 400 años. Acá hay una distancia de 600, 700 y acá 800 años. Para que ustedes vean la comparación de que nuestra Biblia, ¿verdad? Y acá le pongo un histograma que utilizamos mucho en la estadística. Miren la cantidad de textos. Y yo creo que me equivoqué en el número, me disculpan. Es 5.824. Anyway, comparamos con la Ilíada, 650. La Guerra de los Judíos, 9. Y Anales del Imperio Romano, 1. Miren, es bárbaro. Como dicen los argentinos, este es bárbaro. Miren la cantidad de manuscritos que nosotros tenemos. Que podemos verificar si ha habido o no ha habido variación con el original. Entonces, pues quiero resaltar que nuestra Biblia es confiable.
Me disculpan porque estoy respirando un poquito con dificultad. Las alergias me han afectado. Así que ténganme un poquito de paciencia. Estoy forzado a hablar un poquito más despacio. Y no quiero sonar como que estoy constantemente. También como ustedes pueden notar, ya necesito que me corten el pelo. Recién me estoy acostumbrando a utilizar las cámaras y hablar directamente a la cámara y pretender que ustedes están mirando. Es un poquito difícil y es un reto. Quiero también compartir con ustedes los papiros que nosotros tenemos. Papiros porque eran hechos en papel papiro, eran en rollos que se escribieron muchos textos. Entre los siglos 2 y 3, miren la cantidad de papiros que hemos encontrado. ¿Verdad? El P28 del siglo 3 contiene los evangelios, el P29 del siglo 3 contiene los hechos. Y ustedes pueden ver, hay algunos que solamente contienen partes de libros y fragmentos. El P75 viene del siglo 2, siglo 3, contiene los evangelios de Lucas y Juan. Hay uno que contiene 86 páginas de largo y contiene la mayoría de las cartas paulinas. Entonces, para que ustedes vean, si usted junta todos los papiros y que datan de diferentes épocas, podemos llegar con mucha facilidad y decir que nuestra Biblia no ha sido manipulada. Existen 99 fragmentos de papiro en griego, que contienen diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Acá les doy las fechas para que ustedes vean cuándo fueron descubiertos, qué porciones de los evangelios tienen. El papiro 2 contiene grandes porciones de las 8 cartas de Pablo. El papiro 3 contiene porciones de Apocalipsis. Y decimos que contiene porciones porque muchas de ellas no tenemos el final del Apocalipsis. El papiro de Butmer en el año 200 después de Cristo contiene 2/3 del Evangelio de Juan y otro papiro contiene el Evangelio de Lucas y Juan. Cuando juntamos todos estos papiros y comparamos, vemos que sí hay diferencia en ortografía, algunos errores, pero el contenido sigue igual. Después nos damos cuenta que aparecieron hojas, pero ya en forma de libro. Y eso es lo que se conoce como códex. Códex es libro. Y lo curioso es que los cristianos fueron los primeros en utilizar este tipo de encuadernamiento. ¿Por qué? Porque se escribía en la hoja de adelante y en la de atrás. Entonces son escritos en mayúsculas. Tenemos más de 306 unciales, de los cuales los más importantes pues es el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus. Son más o menos de la misma época. Es el año 300 al 350 aproximadamente. Y esto se puede determinar por el material, por la tinta que usaban en la época. También tenemos unciales o copias, pero que aparecen en minúsculas. De ahí 2856. Y la mayoría de ellos pues aparecen en los años 800. ¿Ok? Aparte de estos unciales, tenemos leccionarios. Leccionarios eran pues porciones de las lecturas que se escribían en forma de devocionales. También tenemos 8.000 a 10.000 copias de la Latina Vulgata en latín. 8.000 copias de la versión etíope, eslava y armenia. Y eso nos da la cantidad de 24.000 manuscritos. Venimos a la Septuagésima. Ustedes han escuchado la Septuagésima y uno se pregunta ¿qué es la Septuagésima? Pues la Septuagésima es el Antiguo Testamento, pero no en hebreo, sino en griego. Entonces, acuérdense que cuando vino Alejandro el Grande, conquistó toda esa área, todo el Mediterráneo. Cuando llega a colonizar pues Palestina y el área de Egipto, pues él pone diferentes gobernadores. Entonces los hebreos que vivían en el área de Alejandría, en Egipto, pues ya habían sido helenizados y ansiaban tener una copia en griego.
fue el rey Ptolomeo II, Filadelfius. Estamos hablando del año 285 a 247 a.C. Era un rey griego en Egipto. Agarró a 72 escribas hebreos para que empiecen tal magna obra. Entonces se le conoce como la Septuagésima, ¿no? Porque fueron 70 o más de 70 que participaron en esta traducción. Entonces quiero mostrarle más o menos cómo luce, ¿verdad? Es empezando desde Génesis. Ellos traducen todo en el griego. Entonces la Septuagésima, pues muchos lo utilizan como un texto de referencia para hacer su traducción del Antiguo Testamento. Hay diferencias entre el texto griego al texto en hebreo, porque se tradujeron ciertas palabras y pues hay que investigar por qué se tradujeron ciertas palabras de ciertas maneras. Seguido tenemos el famoso Codex Vaticano. No lo escribieron los papas, sino se le llama Codex Vaticano porque reside en los archivos del Vaticano desde el siglo XV. Contiene todos los libros de la Septuagésima. Se caracteriza porque tiene 3 columnas. Y se cree que en 3 columnas pues cabe más palabras por hoja. Todo el Nuevo Testamento está ahí. Y los traductores Westcott y Hort. Muchos de ustedes pueden tener léxicos que vienen del griego. Incluso muchos utilizan los trabajos de Westcott y Hort para producir las Biblias modernas. Pues en referencia pues vienen de esta época, ¿verdad? Ellos utilizaron el Código Vaticano, el Codex Vaticano, para producir su edición griega en el año 1881. Curiosidades del Codex Vaticano, pues hay versículos que no están, que se omiten. Está Mateo 12:47, tenemos textos en Marcos. De esto vamos a hablar un poquito más tardecito. Marcos 16, 9, 20. Vamos a verlo en el texto, ¿verdad? Vamos a buscar, este es el programa que yo utilizo. Vamos a buscar a Marcos 16, de versículo 9 en adelante. Entonces, esto tiene que ver, se le conoce como el final largo. Como ustedes pueden ver, en la mayoría de las Biblias modernas, el versículo 9 en adelante no aparece. ¿Por qué? Porque se mencionan cosas que no aparecen en las otras Biblias. Específicamente, donde dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, y estas señales acompañarán a los que han creído, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, aunque beban algo mortífero o veneno no les hará daño. Entonces lo curioso, esto no aparece en el Código Vaticano, se le conoce como, tiene un nombre en referencia. Más tarde vamos a entrar en el texto. Son los versículos 9 al 20, si no me equivoco, 9 al 20, no aparecen en esta Biblia. Así también se omiten muchos textos. Entonces, para que ustedes vean que tampoco es una copia exacta. El episodio de Juan 7:53 al 8:11 tampoco está incluido ahí. Ese es cuando Jesús pues perdona a la mujer que fue agarrada en el acto del adulterio. No aparece aquí. Son curiosidades del Código Vaticano. El código importantísimo, tan importante como el Código Vaticano, es el Código Sináutico. Se descubrió en el año 1859 en el monte de Sinaí. A diferencia del Código Vaticano, es que tiene 4 columnas. ¿Okay? Se le conoce como el Códex A y al Código Vaticano se le conoce como el Códex B. Después pasan los años y el Papa Damaso, como ustedes pueden apreciar acá, encargó a Jerónimo, que era un hombre muy educado, muy pudiente,
un hombre preparado que dominaba el hebreo y el griego, para que revisara los manuscritos en latín de los evangelios. La versión que ellos tenían era la Vetus Latina, desde en el año 382 aproximadamente. Y Jerónimo, pues, en vez de concentrarse en los evangelios, extendió su trabajo a los libros del Antiguo Testamento, y él decide utilizar la Septuagésima. No estuvo conforme con la Septuagésima. Acuérdense que la Septuagésima es una traducción del hebreo al griego. Solo que él hizo, él regresó. Voy a poner la cámara acá. Lo que Jerónimo hizo, en vez de usar la Septuagésima, pues utilizó el texto que los ancianos, los 72 ancianos, usaron. Eso se llama el texto masotérico. Entonces de ahí él decide traducir todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para producir lo que se conoce la Latina Vulgata. Curiosidades de esto es de que esta traducción contiene libros apócrifos. Los libros apócrifos son los libros que no entraron en el canón bíblico por muchas razones. Número 1, porque carecen de inspiración de Dios. Número 2, nunca fueron reconocidos por el pueblo de Dios. Número 3 es porque Jesús ni los apóstoles lo mencionaron o lo apoyaron. Ustedes van a encontrar Primera y Segunda de Macabeos, que es un libro histórico. Primera y Segunda de Macabeos pues nos habla de la historia, de lo que pasa entre el último libro del Antiguo Testamento y el libro de Mateo. También está el libro de Sabiduría, muy parecido a Proverbios. Está Eclesiasticus, están las profecías de Baruch, la carta de Jeremías y tercera de Esdras. Pues esto no forma parte del texto masotérico, pero Jerónimo lo incluyó. Entonces, en el concilio de Trenton, que es en 1545, pues la Latina Vulgata viene a ser la copia oficial, o la que ellos endorsaron para la Iglesia Católica. Entonces los católicos basan todo en la Latina Vulgata. Jerónimo, un hombre muy capaz, y sabía de lo que estaba hablando. Ahora quiero mostrarle el desarrollo que hemos tenido de nuestra Biblia, ¿verdad? Aproximadamente en el año 500, pues se acaba de incluir los libros del Antiguo Testamento, 39 libros. Y en el año 200, ¿verdad?, se completa la traducción de la Septuagésima. O sea, agarran todos estos libros y los traducen al griego. Y esto incluye los 14 libros apócrifos. Ya en el siglo I se completan los originales de nuestros 27 libros del Nuevo Testamento. En el siglo IV, el obispo de Alejandría, Atanasio, identifica los 27 libros como parte del canón. Acabamos de mencionar a Jerónimo, que en el año 382 produce la Latina Vulgata, pero lo produce con 80 libros. En el año 500, los manuscritos son traducidos en más de 500 lenguajes. En el año 600, el latín se convierte en el idioma oficial de la Biblia. So, vemos una transición de hebreo a griego al latín. Ya después, en los años cerca del primer milenio, empiezan las primeras traducciones en inglés. La traducción de Wycliffe, que fue escrita a mano, que incluye los 80 libros. Y en el 1455 sucede la invención de la imprenta de Gutenberg, donde empieza la era de la producción en masa. En 1516, Erasmus produce un libro importantísimo, que ahorita vamos a hablar de ello. Se llama el Textus Receptus, o el texto recibido, que basado en los manuscritos en griego, pues los traduce al latín. En 1522, y no es curiosa la distancia acá, porque el Textus Receptus tuvo mucho que ver con la reforma que produjo Martín Lutero. Martín Lutero utilizó el Textus Receptus, la primera versión, para traducir la Biblia al alemán.
En 1526, Tyndale produce la primera Biblia imprenta en inglés y finalmente en el 1616 se escribe la famosa versión del King James Version. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Bueno, acá tenemos la secuencia de las Biblias en castellano. Ustedes necesitan saber que las Biblias en castellano existen en muchas variedades. La más antigua viene de 1280, se le llama la Biblia Alfonsina y es traducida de la latino vulgata al español. En el 1569, Casidioro de Reina traduce la latina vulgata al español, se llama la Biblia del Oso, es un lenguaje totalmente antiguo. En el 1602, la Reina Valera, que es la edición de Cipriano Valera, pues tira su primera versión, ya que tienen los otros años donde se producen las distintas versiones. De ahí saltamos hasta el 1967, donde se publica la Biblia de Jerusalén, una versión católica. Fue en el 67, 75, 98, 2009, 2018. Tenemos en 1972 se publica la Biblia latinoamericana, que es una tradición católica. En el 75 se publica la nueva Biblia española. En el 79 los católicos vuelven a lanzar una copia que es fácil de leer. Se llama Dios habla hoy. En el 99 vuelven a, la Biblia latinoamericana, la vuelven a cambiar, le llaman ahora la nueva Biblia latinoamericana de hoy día. Muy buena traducción, es católica. Pero nosotros, los protestantes, los que no somos católicos, pues siempre hemos usado la Reina Valera. Lo que sucedió es que en el 2012 se publicó las Sagradas Escrituras. Pero la Reina Valera, acuérdense, fue basado en la latina vulgata. Esta del 2012, pues solamente existe en español. Está basada en el texto masotérico del Antiguo Testamento. Y para el Nuevo Testamento utilizaron, hablamos de Westcott y Hort. Y pues es una traducción muy respetable. Se produce en Puerto Rico y se le conoce más como la versión israelita nazarena. Ahí es donde se utiliza el nombre de Yahweh en vez de Jehová y esas cosas. Entonces hasta ahora vemos que ha habido un proceso, una transición entre traducciones. Ha habido una lucha para preservar el sentido original del texto. Los escribas no eran hombres perfectos. Teníamos buenos escribas. También teníamos escribas que por motivo de cansancio, por problemas de la vista o descuido, pues omitieron ciertas letras o cambiaron ciertas letras. Entonces eso suma a la cantidad de variantes que tenemos. De 400.000 variantes, de 144.000 palabras. Entonces hemos llegado al momento que tenemos que hablar de un hombre muy influyente, Erasmus, porque él escribió lo que se conoce el Textus Receptus. Entonces, regresando acá al screen, ustedes ven la foto que le puse de Erasmus, odiado por los católicos, porque el trabajo que produjo Erasmus fue un reto a la adorada versión latina vulgata de los católicos. Solo que Erasmus publicó, pues, fue el primer texto en griego del Nuevo Testamento. Su primera versión es en 1516, de los cuales se vendieron, miren cuántas copias. En esa época donde no existía Amazon, 300.000 copias en toda Europa. Él basó su trabajo en 8 manuscritos del siglo XI y posteriores. Es un trabajo muy importante, monumental, porque él agarró los manuscritos de su época para escribirlos en griego. Y también publicó una forma en griego y en latín interlineal. Vino a ser la fase de la traducción de la famosa King James Version. Entonces, si Erasmus cometió errores en su publicación del Textus Receptus, pues esos errores se vieron reflejados en la King James Version y eventualmente en la Reina Valera. Entonces la redacción en el mundo católico fue de rechazo, de condena,
Los protestantes lo apoyaron, lo llamaron ad fontes en latín, que significa un regreso a la fuente, porque la Biblia estaba basado pues, en manuscritos en griego. Finalmente fue condenado en el Concilio de Trenton en 1547. Pues ahora quiero mostrarle cosas del Textus Receptus, ¿verdad? Porque hay errores de interpolación en este texto. Si ustedes abren sus Biblias en Hechos 9, versículo 4 a 6, si ustedes las leen en la Reina Valera, dice, pues, esta es la porción donde Pablo habla de su conversión, ¿verdad? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, lo que está escrito en azul, déjenme decirles, no aparece en los manuscritos más antiguos de la palabra. Solamente aparece en un manuscrito de la época de Erasmus. Entonces, lo que está en azul, donde dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad. Todo lo que está en azul es una interpolación. Eso viene de Hechos 26:14. Y lo que pasó, yo no sé si es por motivo de cansancio o el texto que Erasmus usó para hacer su Textus Receptus, esa escriba, ¿verdad? Agarró un pedazo de Hechos 26:14 y lo metió acá. No debería estar acá. Perdón. Entonces vemos, este es un error típico que todavía es presente en la King James Version y en la Reina Valera. No debería estar aquí. Es una porción de interpolación que no es su lugar. Entonces, ese es simplemente para mostrarles de algunos errores que Erasmus pues cometió. También tenemos el caso de Apocalipsis 22. Entendemos que Erasmus utilizó un manuscrito donde la hoja final o se había perdido o se desintegró, y en la mayoría de los casos se perdían. Entonces él estaba presionado para publicar su siguiente versión. Entonces lo que él hizo, y este es un escándalo, ¿verdad? Él utilizó un manuscrito en latín para rellenar lo que le faltaba al texto en griego y lo tradujo al griego. Y cuando hizo eso, porque el hombre sabía tanto griego que del latín podía traducirlo al griego. Pero cuando hace eso, él introduce solamente 17 nuevas variantes. Cuestión de ortografía. Entonces, para que ustedes vean que las variantes se producen de copia en copia. Quiero ir al texto para que ustedes vean el caso de Apocalipsis 22:19. Para algunos de ustedes va a ser sorpresa. Para otros no, dice, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro, ¿verdad? Y en el griego es biblión, libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso es lo que usted lee en la Reina Valera. Otras versiones no dice del libro de la vida, dice del árbol de la vida. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Quién se equivocó? Y pues lo que pasó es de que él estaba utilizando un manuscrito en latín. Y en latín nosotros sabemos que el libro es libro y árbol es ligno. Y obviamente, por apuro, opresión o equivocación, se equivocaron. Es muy fácil equivocarse entre libro y ligno. Entonces, no debe decir del libro de la vida, debe decir del árbol de la vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo afecta esto nuestra doctrina? Si tiene algún impacto del libro de la vida o del árbol de la vida. No nos afecta en nada. Cristo sigue siendo Cristo, su divinidad queda impecable, nuestra salvación fue asegurada en la cruz. Eso no tiene nada que ver. Entonces, para que ustedes vean que hasta los errores que se cometieron por gente educada como Erasmus no afectan.
También quiero hablarles de otro texto, pero este texto ya es más escandaloso. Y este es uno de los textos que Ehrman lo ha sabido explotar para decir que nuestra Biblia ha sido totalmente manipulada o corrompida. Está en Primera de Juan 5:7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Y eso es lo que se lee en nuestras Biblias, ¿verdad? Y después el siguiente versículo dice, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Entonces, esta versión trinitaria, pues en nada afecta y en nada añade a nuestro conocimiento de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no depende de estas cosas. En los textos más antiguos, los manuscritos más antiguos, esto no aparece. Esto que usted ve acá no aparece en los textos más antiguos. Eso ha sido, pues, lo que conocemos que utilizaron un manuscrito o el traductor o el escriba celoso lo añadió y lo dejó ahí. Inicialmente, en la primera versión del Textus Receptus en el 1516, Erasmus no lo incluyó en su primera edición, pero fue presionado por el catolicismo, porque decían esta es una barbaridad, va a afectar la Trinidad, y después lo incluyó en la siguiente versión. Cuando Martín Lutero usó el Textus Receptus para traducirlo al alemán, no utilizó esto porque, como ya les acabo de decir, esto no fue incluido en la primera versión de 1516. Los alemanes no tienen problemas con este versículo, los luteranos. Entonces, esto no debe estar en nuestras Biblias, pero a la misma vez no afecta en absoluto lo que dice la Biblia. Lo que sí sabemos es que Textus Receptus es el libro que dominó el mundo por los próximos 500 años, hasta más o menos el año 1831. Así que para que ustedes vean que es importante, nuestra Biblia ha tenido un proceso. Ese proceso ha sido cuidadoso. Hemos tenido gente preparada que ha sabido traducir. Pero también, como somos seres humanos, han habido errores. Y muchas veces la misma presión para publicar crearon algunos de esos errores. Estamos entrando a la recta final de la clase. Solamente quiero mencionar algunos textos de la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? La crítica textual es cuando usted comienza a leer textos, manuscritos, y los comienza a comparar con otros y comienza a ver cuáles son las variaciones y las diferencias. Es un campo muy hermoso, muy amplio, donde se puede llevar toda su vida para usted ser un experto. Como un misionero urbano que usted es bueno que usted sepa todas esas cosas. Por ejemplo, usted no me va a escuchar predicando a mí sobre el perdón de la mujer adúltera, porque yo sé y entiendo que no estuvo en los primeros, no estaba en el código codecináutico, ni en el Vaticanus, ni en los más antiguos. Por lo tanto, yo no lo uso porque tengo más que una sospecha de que no son parte del texto original. Tampoco hablo en términos trinitarios como Primera de Juan 5:7, porque sé que eso no debería estar. Quiero que ustedes vean que quiero hablar ahora de las variantes que sí afectan el significado del texto. Y la mayoría de estas variantes se dividen en lo que nosotros llamamos ortografías diferentes, ¿verdad? Son errores en ortografías, donde es la ausencia de una letra. En algunas los ponen, en algunos no los ponen. Por ejemplo, la new en griego, ¿verdad? La new es el equivalente de la n en inglés y en el español. El hecho que aparezca o no aparezca una palabra en el griego no afecta absolutamente el significado. Un ejemplo típico, Primera de Tesalonicenses 2:7, dice: más bien
demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Entonces tenemos la traducción benignos. La Reina Valera lo traduce como blandos. Pero si usted busca la Nueva Versión Internacional, lo traduce como niños pequeños. Y usted dirá, pues bueno, hay una gran diferencia entre ser blando o benigno y ser niños pequeños. ¿Cómo se explica la diferencia en traducción? Pues ya la mencioné, es la new. Porque en la palabra blandos o benignos aparece la new aquí, al principio de la palabra. En los manuscritos que utilizó la Nueva Versión Internacional, que fueron los manuscritos más antiguos, ¿verdad? Miren, acá aparece la new, ahí está. Y acá está ausente. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando está ausente en vez de ser niños pequeños? Pues es blando. No afecta en absoluto el texto bíblico. No afecta el significado. No afecta ninguna doctrina. ¿Ok? Ojalá que hayan entendido ese ejemplo. Quiero entrar a los pasajes controversiales. Yo estaba guardando lo mejor para lo último. Ya habíamos mencionado Marcos 16. Pues los versículos 9 al 20 no aparecen en los textos más antiguos. Solamente aparecen en algunos textos después del siglo V en adelante. Entonces, Textus Receptus lo utilizó. Códigos Vaticanos no lo utilizó porque Código Vaticanos pues viene del siglo IV. Algo que sabemos de Marcos y Mateo. Sabemos que 1/3 de las palabras en griego, en los versos 9 al 20, no son palabras que Marco utilizó en todo su evangelio. Entonces, esa es una sospecha, esa red flag. 1/3 de las palabras en griego, de versículo 9 al 20, son palabras desconocidas o que no utilizó Marcos en el resto de su evangelio. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que el final del evangelio se perdió porque no lo utilizan antes del siglo V. Se puede decir que alguien lo omitió, ¿verdad? Pero que hice algo acá. Ok. Podemos decir que quizás Marcos no tuvo tiempo de acabar su evangelio. O podemos decir que un escriba lo añadió, un escriba celoso. Y se encontró un manuscrito armenio del siglo X que atribuye los versos 9 al 20 a Aristos, que era un contemporáneo de Papías. Papías había sido discípulos de Juan. Si usted lee la Nueva Versión Internacional, va a encontrar estos textos entre paréntesis y les va a decir que no forma parte de los manuscritos originales, por lo tanto no lo incluyen. En mi opinión, los nuevos traductores de las nuevas versiones bíblicas hispanas deberían omitir toda la historia. O, a lo mejor, ponerle entre paréntesis y decir, no se encuentra en los textos originales. ¿Ok? La otra parte viene de Juan 7, versículos 53. 3 al 11, acá me equivoqué. También es parte del texto que no aparece en la Biblia. Ese es el caso cuando acá vemos a Jesús escribiendo en la arena y le traen la mujer adúltera. Se considera que esta es una adición a la palabra. No aparece en los textos más antiguos. Fue alguien celoso que lo puso ahí. Solamente aparece en el Codex D, el código bizantino. No aparece en los otros. Todos los códigos o los manuscritos de Alejandría omiten. Esto se conoce como el pericope adultario. El episodio del adulterio. El pericope adultario no es juanino, ni en vocabulario, ni en gramática. Y esa es la conclusión que el doctor Daniel Wallace hace en su libro The Story of the Woman Taken in Adultery, Reconsider, en 1993. Si ustedes tienen el tiempo, léanlo, muy interesante. Entonces el episodio de Juan, donde vemos a Juan, donde
donde le dice que usted puede agarrar serpientes, ¿verdad? En Marcos, donde dice usted puede agarrar serpientes y no le va a pasar nada, o puede beber veneno, eso no aparece en las Biblias originales o en las copias originales. Dicho sea de paso, hay iglesias en West Virginia, americanas, donde sí han agarrado este texto literal que no debería estar en la Biblia, y ellos sí agarran las serpientes, ¿verdad?, en sus iglesias. Y si usted tiene fe, no le va a morder. Y si no tiene fe, lo van a morder. Muchos son muertos, porque son serpientes venenosas. Entonces, muchas variedades. Hay cosas que no deberían estar en la Biblia, y yo quiero que usted se eduque y vea. Y no predique de esas cosas, omítelas. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Ya hablamos de la mujer adúltera. Ya hablamos de Primera de Juan 5:7. ¿Verdad? Acá les doy más información sobre los manuscritos donde aparece esta versión trinitaria. Solo aparecen 9 manuscritos después del siglo XIV. 4 de ellas tienen el final largo. Miren en los manuscritos donde aparecen. Y solamente aparece en la tercera versión de Erasmus. Rápidamente, quiero llegar a otra diferencia, ¿verdad?, que es la que puede afectar el texto. Estoy hablando del 0.025%. En Marcos 1:41 dice que Jesús, movido a compasión, ¿verdad?, extendiendo a Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces existe un problemita aquí, porque la palabra compasión aparece en el código que es el código bizantino, en el año 1358. En los manuscritos latinos, el texto original lee movido a enojo. Y vemos que las palabras son un poquito parecidas. Pero en el castellano, enojo y compasión son 2 palabras diferentes. Entonces, los teólogos han dicho que internamente, pues se justifica que Jesús haya estado enojado. ¿Por qué? Porque así fue traducido en Marcos 1:43, en Marcos 3:5 y en Marcos 10:14. Ahí los escribas no tuvieron problemas para decir enojo por compasión. ¿Afecta el significado? No. ¿Afecta la intención? No. Usted toma la decisión qué palabra debería aparecer ahí. Simplemente quería mencionarla para que usted esté informado. Otro texto es Juan 1:18, donde dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el Señor del Padre, Él le declaró. Esa es la Reina Valera. Pero si usted lo compara con la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice el unigénito de Dios. Acá dice unigénito Hijo. Hay una diferencia bien grande ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues también un escriba cambió el significado. ¿Por qué? Porque probablemente pensaron que Juan pues hablaba de Jesús como Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Ese era un título exclusivo juanino. Juan 3:16, 3:18, 1 de Juan 4:9. Entonces eso es una explicación externa de por qué en uno manuscrito sale unigénito Hijo y en el otro el unigénito Dios. Esto se conoce como nómina sacra o el problema del nombre sagrado. Si ustedes quieren resolver el problema, Dios los bendiga. La vida es complicada. No tengo tiempo. Llegando ya casi al final, un texto que muchas veces los testigos de Jehová lo utilizan para decir que Jesús no es Dios. Mateo 24:36 dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es de que donde aparece ni el Hijo, en Mateo, pues no aparecen los textos más antiguos. Entonces sabemos que alguien introdujo ahí ni el Hijo. Quizás para ablandar un poquito el texto y querer explicar de por qué Jesús no tiene conocimiento de estos eventos.
Pero aún así no ayuda porque donde dice, si no, solo el Padre. Entonces, esto excluye a todos los demás. Si encontramos un texto paralelo, en Marcos 13:32, dice, allí se lee ni el Hijo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos que Mateo se basó en Marcos. Entonces, entendemos que Mateo, su intención original fue omitir ni el Hijo. Pero un escriba celoso lo incluyó. Entonces, son estas diferencias que, pues, son como gasolina para Ehrman para decir que nuestra Biblia ha sido manipulada. No afectan en nada el sentido. La última que les quiero mostrar está en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora lo que está en rojo no aparece en las Biblias o en los manuscritos más antiguos. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Lo curioso acá, que la expresión los que no andan conforme a la carne, pues aparecen en manuscritos del siglo XII y después le añaden en manuscritos del mismo siglo, más conforme al Espíritu. Si usted lee la Nueva Versión Internacional, dice, pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los manuscritos más antiguos que datan del siglo III, como el Código Sinaiticus o el Código Vaticanus, Romanos 8:1 acaba aquí. En otras palabras, cuando usted lea la Biblia o una exposición de nuestra justificación, pues no lea de la Reina Valera, no, usted tiene que buscar el texto que sea más cercano a lo antiguo. Entonces, para que usted vea, familia, la clase no es difícil. En realidad, como nuestra expresión es papayita. Hay diferencias de manuscrito a manuscrito. De las 400.000 variantes de nuestros 24.000 manuscritos, solamente el 0.025% afecta el texto. Estamos hablando 1.000 versus 400.000. De esos 1.000, les di un par de ejemplos, como la New, que aparece en una y no aparece en otra, y cambia el significado de un niño o una persona blanda. Hemos hablado de problemas de interpolación, un texto que está en otra parte del libro, pero que aparece en otro texto. Hemos hablado de problemas de adición, donde un escriba pues pensó, mejor vamos a poner esta palabra acá, y después otros que leyeron ese texto lo siguieron propagando o copiando. Otros quisieron poner una mejor formulación de la Trinidad, primera de Juan 5:7, totalmente equivocados. El último en Romanos 8:1, pues yo he escuchado muchos mensajes al respecto. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Yo decía, pero si no hay ninguna, si la condenación viene si tú estás en Cristo Jesús, el resto del texto ya depende de si tú eres fiel o no y esas cosas. No tiene nada que ver con el significado del principio. Y son problemas teológicos. Entonces, en la interpretación de algunos amigos, los que andaban en el Espíritu eran los que hablaban en lenguas o ayunaban o cosas así. Fueron interpretaciones privadas que ellos tenían, sus propias convicciones. Pero los textos más antiguos, gracias a Dios que tenemos textos bien antiguos, pues nos muestra que estas palabras no deberían aparecer en nuestras Biblias. No cambia el significado. Nuestra Biblia no ha sido manipulada. Podemos ver los cambios y mientras más pase el tiempo, quizás podamos descubrir hasta manuscritos, o sabe Dios, encontrar los originales. Así que familia, hemos llegado al fin de esta lectura. Estamos en medio de una cuarentena. Ya estamos acabando esto. A usted le queda una clase más. Acaben todos sus reportes. Cualquier problema, pues se comunican conmigo. Ustedes ya tienen toda mi información. Esto va a estar disponible en vía YouTube. Dios me lo bendiga. Voy a estar mandándoles las asignaciones
el texto lo tengo en forma digital, se lo va a mandar, y una copia de esta lectura también se lo voy a mandar. Así que familia, nosotros esperamos verlos pronto. Como ustedes saben, la graduación ha sido cancelada por motivo de esta pandemia, pero los títulos que van a recibir pesan de igual manera. Dios me los bendiga.